buenísimas noches a todos los que ya están conectándose con nosotros en este en vivo que el día de hoy vamos a tener acerca de la medicina tradicional china. Y bueno, para dar una breve semblanza, tenemos aquí a nuestra querida este, Laura Contreras, que ella es experta en medicina tradicional china y también en algunos otros actividades que nos ha mostrado, como las constelaciones familiares, como Reiki, ¿sí? Tiene pues varias cosas, es un estuche de monerías, esta señora tan hermosa que tengo aquí y que su energía siempre, desde que la conocí, ha vibrado mucho con mi energía y que ha generado cosas muy lindas en mi vida, para mi empresa, para mi emprendimiento y lo quiero hacer público así, Laura. Gracias por toda tu energía, por todo tu amor que hace bien a mí y al mundo. Entonces, vamos a comenzar con algunas preguntas que el público ha generado para poder entender un poquito más acerca de qué es esto de la medicina tradicional china, que pues a veces la hemos como que escuchado. Yo, por ejemplo, he llegado a sanar algunas cosas con medicina china. Una de ellas fue un esguince que tuve en el dedo y que, bueno, pasaba tiempo y yo iba con el médico y me decía, póngase esta cremita y póngase no sé qué y hay que fijarlo. Y fui con un quiropráctico que tenía en sus saberes la medicina tradicional china y él me sanó el dedo poniéndome ahí, no recuerdo, es como un puro, tiene un nombre. La moxa. Eso, la moxa. Ya no se me va a olvidar porque lo voy a relacionar con hermosa, la moxa hermosa que me curó y con acupuntura. Eso sí, me dolió. Bueno, hubo un momento en que fue de dolor, pero santo remedio. Y desde antes yo tenía también la costumbre de ir con un médico que era acupunturista, aparte de médico, el doctor Loredo, ahí por la zona rosa, por ahí tenía en Londres o en alguna de esas calles tenía su consultorio y él me apoyaba a regularme hormonalmente cuando tendría unos 16, 17 años con acupuntura. Así que bueno, la medicina tradicional china es, yo creo que una de las alternativas para no tomar tantos medicamentos, pastillas de patente. Y el día de hoy tenemos una pregunta que nos han hecho sobre la figura paterna. No, es que esto me lo mandaron. A ver, déjame ver porque esas no son las preguntas que teníamos contempladas para. No te ¿O sí? preocupes. No, ¿Sí son esas? Porque no son esas, pero ahorita ahorita te voy, mira, ahorita revisamos lo de las preguntas con calma, le pedimos a Yadi que nos ayude con ese tema. de hecho ya las tengo aquí. Lo que pasa es que mandaron las otras que es Ahorita te para. los reenvío. Ajá, acá está. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la medicina tradicional china y cuál es su historia? Mi querida maestra Laura Contreras, si nos Así puedes es. apoyar. A ti, mira, antes de comenzar a contestar, quiero decirte que creo que solamente eres mi espejo, porque tú también has traído cosas muy buenas y muy maravillosas para mi persona y para Sheltic, que es el centro holístico que emergió después de muchos proyectos hace unos 3 años. Creo que el universo nos ha cruzado en el momento perfecto para que nos acompañemos de una manera con mucha sororidad a ir hacia campos diferentes que la vida nos está esperando. Entonces yo a ti también te agradezco de verdad mucho, Pati, tu acompañamiento. Y estas pláticas para mí son como lograr algo que he venido deseando desde hace 2 o 3 años, que es encontrar un interlocutor que nos ayude
a que todos estos temas puedan permear en la gente para que su conciencia se amplíe. Y el nombre que elegí, que lo hice después de reflexionar mucho del camino es hacia adentro, es porque tanto en la medicina tradicional china como en el Reiki, como en las constelaciones familiares, que son las disciplinas que yo manejo con un poco más de facilidad, vamos a lo mismo, Pati. Y justo el nacimiento de la medicina tradicional china, contestando a tu pregunta, sí. La medicina tradicional china como tal, Pati, nace hace 5,000 años, cuando el hombre todavía ni siquiera escribía. El hombre todavía estaba en la era de piedra, cuando se comienza a formar este cuerpo de conocimiento, que después tomó forma cuando ya hubo la posibilidad de escribir. Y tengo que decir que no nace como una medicina porque no es un conocimiento que surja para curar enfermedades. Se permitió que se llamara así para darse a conocer en Occidente, para que se pudiera saber el efecto sanador que la práctica de este cuerpo de conocimiento puede traer a las personas. El término tradicional no es porque el paso, el compartir la información vaya de boca en boca, no. Se habla de que es tradicional porque se observan situaciones que son universales, que competen a toda la humanidad. Y ellos lo toman como algo tradicional porque forma parte de su vida, como algo muy natural. Y se llegó a la conclusión, pues, de que podía llamarse China, pues porque fue el país que al final se conformó después de muchos procesos políticos en el Oriente y que fue el país que la dio a conocer al mundo, principalmente cuando Nixon visita Estados Unidos. Ahí radica este término de medicina tradicional china. En realidad, en todo Oriente, esta práctica de la acupuntura es conocida y se habla de los canales de energía. Y retomando un poquito la experiencia que nos compartes, quiero apuntar aquí que esa sensación que tú dices haber tenido de dolor cuando te hicieron tu tratamiento, es algo que en la medicina tradicional china se conoce como la sensación de ki, Pati. ¿De ki? De ki, sensación de ki. Y que esto ha sido muy controversial, Pati, por la manera en que entra la medicina tradicional china o la medicina oriental en contacto con Occidente. Tú hablas de que un médico acupunturista te trató. Sí. Y aunque los jesuitas en su momento introdujeron mucha de esta práctica, hay una figura que me van a disculpar mi francés porque no lo tengo muy bien. Se llama Soleil de Morant, este hombre, que es una historia, a mí me fascina contar la historia de este señor porque él es un aristócrata venido a menos cuando viene esta cuestión de la Revolución Francesa y que se acaban los papeles estos de los funcionarios, ¿no? Que eran mantenidos por el erario público. Y entonces a él le ofrecen así como para guardarlo un poquito de la situación tan difícil, irse a China, cuando en aquellos momentos ir a China era súper peligroso por las epidemias, la situación tan incómoda de llegar de Francia a China, etcétera, etcétera. Y este señor, Pati, termina siendo un enamorado de la tradición y de la cultura china. Wow. Y después de ser diplomático por mucho tiempo en China, a él le sorprende ver cómo con el conocimiento de los médicos ancestrales de la China, se resuelven tantos problemas. Y aquí quiero contar la historia de lo que se llaman los médicos descalzos. Cuando en su momento Mao Zedong logra formar lo que hoy conocemos como China, pues le retiran muchos beneficios, ¿no? Que tenía ahí la corona inglesa, me parece principalmente. Y el país cada vez está peor, peor, peor. Y entonces él tiene la gracia de
llamar a los médicos chinos, pues, a los acupunturistas, que no solamente son acupunturistas, sino que también son herbolarios, también saben de Qigong, y los une a trabajar con los médicos que trabajaban en los hospitales. Wow. Y entonces, en aquel tiempo, el problema más grande que tenía China era la transmisión del cólera. Y entonces les pide a los médicos occidentales o formados con el conocimiento occidental que instruyan a estos médicos para que enseñen a la gente a desinfectar el agua. Tú sabes todas las medidas que hoy tenemos en Occidente. Y Ajá. les pide a estos médicos que compartan con los médicos occidentales sus conocimientos para tratar las enfermedades, porque la economía no es suficiente para trabajar, pues como Occidente lo pide, con los medicamentos, en fin. Y así es, Pati, como nace el Hospital de Beijing, en donde en la actualidad se hacen incluso cirugías con anestesia acupuntural. Wow. Y ¿Qué tal? Qué impresionante, ¿no? O sea, saber que hay un hospital en Beijing que hace estas cirugías con anestesia acupuntural. Eso sí, así, no no tenía lo sabía. no lo Bueno, sabía. pero ahora déjame seguirte platicando de la figura de los médicos descalzos, porque es una figura de amor, Pati, que es inspiradora. Estos señores aman a su pueblo. Entonces, en su momento, hace poco desapareció esta figura. Ellos eran, o sea, el gobierno de China los tuvo mucho tiempo contemplados como parte de su equipo, vaya. Y estos señores, Pati, subían en bicicletas a los lugares más recónditos que te puedas imaginar, a atender a la gente. Y empezaron a sacar adelante el país. Y ve la potencia que hoy es China, Pati. O sea, la práctica de la medicina tradicional china, digo, ha sido muy eh, llevado y traído las imágenes de este señor Phelps de natación, que se le veían ahí sus ventosas, ¿no? En la espalda. O sea, los chinos son una verdadera potencia. Yo así lo creo, porque empezaron a rescatar sus raíces. Ujú. Y algo que sostiene la medicina tradicional china es que un buen médico o un buen acupuntor previene y no cura la enfermedad. Entonces ellos hacen mucho trabajo en el campo preventivo y es un poquito diferente, fíjate, aquí es donde viene la introducción de Soleil de Morel. Cuando él regresa a Francia, él quiere dar a conocer todo este conocimiento y ocupando sus buenas relaciones públicas, empieza a transmitir y a hacer que trascienda este conocimiento en la sociedad de los médicos de ese momento, Pati. Y él es el al que le debemos la primer revista sobre acupuntura que circuló en el mundo occidental, escrita en francés. Entonces los médicos, al querer como hacer una sinergia entre la medicina occidental y la medicina oriental, hacen una especie de recetarios y procuran tomar conceptos del mundo occidental que puedan ser fácilmente entendidos por los médicos occidentales. Y entonces nace el estilo de la acupuntura francesa, que esa es la que conocen la mayoría de los médicos, que es muy diferente a la práctica de la medicina tradicional china como lo hacen en Oriente, donde se toma muy en serio el papel de la alquimia taoísta. Wow. Todo No, es un concepto muy diferente, grandísimo. Pati. Sí, sí, sí. ¿Por qué quiero empezar estas pláticas haciendo esta diferenciación o que la gente pueda entrar en contexto de esta riqueza que tiene para nosotros esta medicina? Porque si nosotros nos permitimos conocer la medicina tradicional china con los lentes de la alquimia taoísta,
se puede convertir en una forma de vida que te permite vivir en equilibrio y por lo tanto los tiempos de enfermar te van a visitar menos. Ok, ok. Uh-huh. Sí, sí, sí. Si tú haces la práctica de la medicina o de la acupuntura con influencia francesa, muy probablemente vas a encontrar que la práctica está dirigida a corregir lo que ya está mal. ¿Sí me Es entiendes? otra filosofía, es otra filosofía. Es Ajá. diferente. No es mejor ni es peor una que otra. Son dos visiones diferentes que hoy afortunadamente podemos tener porque personas como el profesor Padilla, que es español y que era médico, bueno, que es médico, pues, él se dio la tarea, Pati, de aprender el chino mandarín y a traducir de los ideogramas directamente para poder ir comprendiendo qué era esto de la medicina tradicional china. Y si tú revisas la obra de ese autor, puedes ver cómo su visión va transformándose, porque al principio él se apoya en los textos de traducción francesa, ¿ves? Okay. Y la cosmogonía de él, o sea, la visión de la cosmogonía comienza a transformarse de una manera sorprendente cuando él puede traducir de primera mano del chino mandarín al español, ¿sí? Y ahí es cuando empieza, hoy podemos contar con esa riqueza de tener ambos cuerpos de conocimiento acompañando los procesos de las personas. Sol de Morán fue muy criticado en su momento porque se decía que cómo era posible que él, sin ser médico, atendiera situaciones de salud, ¿no? Como sucede con los médicos descalzos y como muchas personas, como una servidora, que tenemos un diplomado que aunque hay un reconocimiento oficial, mi reconocimiento está hecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, gracias a unas modificaciones que se hacen en la ley y que permiten que haya este tipo de documentos que avalen lo que tú sabes hacer y que tenemos que ser conscientes, Pati, que no se equiparan al conocimiento que un médico occidental tiene para la formación para llevar a cabo su labor. O sea, son dos campos muy diferentes. Es Sí, como también lo que nosotros como coaches hacemos y que hay gente que se confunde y cree que somos psicólogos, ¿no? O sea, el psicólogo tiene una formación profesional de 4 o 5 años, tiene prácticas. Nosotros estamos en otro nivel como coaches. Sin embargo, a veces se genera que la gente esté en un momento muy sensible y muy vulnerable que saque a trabajar cosas de su infancia. Y si no tienes el profesionalismo, pudiera ser que en lugar de hacerle bien a esa persona como coach, te haces daño. Y ahí podemos trabajar de la mano. Y yo trabajo padrísimo con psicólogas que ellas tienen toda esa base científica, esa base profesional de la psicología para poder sacar. De hecho, a mí me han buscado. Tengo una amiga psicóloga que me dijo, puedes venir a hacer un cierre, tú eres muy buena para los cierres. Y ahí nos dimos cuenta que la niña todavía no estaba lista para el cierre. Y entre las dos llevamos ese caso, así como otros. Entonces, creo que eso es lo más honesto y lo más profesional que podamos decir, que zapatero a tus zapatos, pero no despreciar también toda la parte profesional que tú como profesionista, vamos a llamarle así, porque no eres médico, claro. pero que eres una facilitadora de la medicina tradicional china, practicante, en donde tú te has hecho experta en esta medicina tradicional china, así como el quiropráctico que yo fui a ver y Así que es. la verdad, mis respetos con esta herramienta tan funcional que es la medicina tradicional china. Y bueno, por acá mandamos saludos a Yadira Adriana que nos dice hola, Sara Díaz García nos dice buenas noches,
mándenos saludos, háganos preguntas. Por acá tenemos a María Cristina Castro, a Gabriela Barragán y a Luciana. Les mandamos un saludo, por supuesto, y a toda la gente que no se manifiesta con algún comentario, pero que nos está aquí siguiendo también. Gracias por estar. Y si tienen alguna pregunta, váyanla ahí formulando. Y me voy con la siguiente pregunta, mi querida Lau, que bueno, es acerca de cuál es la filosofía detrás de la medicina tradicional china y cómo se aplica en la práctica clínica, que ya de alguna manera estuviste hablando mucho de esto. Y dice que también hablar sobre el yin y el yang y los 5 elementos, la energía vital que es ki en la tradición, es preferible hablar de canales meridianos. Esto lo Ok. utiliza el francés que tú acabas de mencionar, Solé de Morán, que, bueno, hizo todos pues esta estudio, toda esta, pues, filosofía de la medicina tradicional china. Bueno, Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? pues mira, Pati, hablar de la filosofía de la medicina tradicional china es de la mano de hablar de su historia. Se dice que hace 5,000 años había 3 emperadores que se llaman los emperadores augustos. El primero de ellos fue Fuxi, o el emperador blanco. Y justo él, cuando en alguna mañana, es así como muy romántica, ¿no? La historia, porque en alguna mañana él va caminando y se da cuenta que un lado de la montaña es claro, hay calor, hay mucha luz, y del otro lado de la montaña hay oscuridad, hay sombra, hay frío. Y él en su reflexión comienza a ver que en la vida todo es así. Todo tiene un lado luminoso y un lado no tan luminoso u oscuro. Y al empezar a hacer estas reflexiones, se cree que él recibe ciertas revelaciones de tipo espiritual que lo llevan a observar que así como es en el mundo, también en el hombre existen estas fases yang y estas fases yin. Y al seguir observando el mundo, empieza a observar la interacción de los 5 elementos, que para la medicina china la historia empieza con el elemento del agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y comienzan a establecer ciertas interacciones entre estos elementos que, así como gobiernan la vida del planeta y del universo, también gobiernan la vida y la existencia del hombre. Y entonces llegan a la conclusión de que el hombre es un microcosmos reflejo de ese macrocosmos. E incluso él descubre en el caparazón de una tortuga lo que conocemos como el octograma de Fuxi, que es una manera muy clara para la visión de ellos de relatar cómo es que surge la vida humana en el planeta Tierra. Mi logotipo, de hecho, tiene el octograma de Fuxi. Y si tú observas, hay unas líneas que son continuas, unas líneas que son partidas, porque las líneas continuas hacen referencia al yang, que la energía yang no es otra cosa más que la energía que está en expansión, la energía que se relaciona con el calor, con lo masculino, con lo externo, con lo superior. Y el yin es lo contrario y está en una línea partida porque se supone que ahí viene una contracción. Y entonces ellos observan de manera muy natural que cualquier movimiento en la vida, si es expansivo, 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 y no hay algo que controle, va a llegar un momento en que eso va a explotar. Por lo que se hace necesario que haya movimientos de contracción para que la situación se mantenga en un crecimiento armónico. Y empiezan a observar que en nuestro cuerpo esta energía del yin y del yang se presentan de manera también muy, muy fehaciente cuando tú, por ejemplo, te haces consciente de los latidos de tu corazón. Gracias a la expansión y a la contracción de tu corazón, es que la sangre puede correr por tu cuerpo.
Y los intestinos, de la misma manera, tienen estos movimientos de expansión y de contracción para poder limpiar tu cuerpo de las impurezas. Y se dan cuenta cómo tu fisiología cambia en el momento yang del día, que es la mañana, y en el momento yin del día. Y empiezan a hacer todo ese mundo de relaciones, Pati, que da origen a la teoría del yin y del yang y la teoría de los 5 elementos, que en principio es como el marco teórico en el que nosotros nos podemos mover de manera certera para poder realizar un diagnóstico y un tratamiento. Y esta filosofía emerge a partir, insisto, de la observación. Y ellos hablan también aquí, anotan un punto importante del ki vital. Y ellos dicen, aquí hay una energía que dirige el rumbo de las cosas, porque nadie le dice al árbol en qué momento crecer, desarrollarse, dar frutos y luego soltar las hojas. Hay algo que no logramos entender y hasta la fecha, Pati, déjame decirte que lo más cercano que hay para evidenciar la existencia del ki son unos estudios que se han hecho en donde se ha inyectado medio de contraste en los recorridos que nosotros conocemos de los canales de acupuntura tradicionalmente. Y entonces el medio de contraste sigue ese camino y traza, por así decirlo, el camino de acupuntura. Y cuando tú inyectas ese medio de contraste en otros lugares donde no esté ese recorrido, el medio de contraste se expande de manera circular. Y también es cierto, Pati, que jamás se ha podido encontrar un lugar anatómico de los canales de acupuntura. Es decir, tú no puedes abrir un cuerpo y, como se ha logrado hacer así milimétricamente hablando, ver las terminaciones nerviosas o las cosas estas, ay, se me fue el nombre, que son 4 las que se vascularizan en una célula, que ahí tienes un nervio, una fibra muscular, linfático y venoso. No puedes hacer eso con un canal de acupuntura. La única manera en que nosotros tenemos de, vamos a decirlo así, de demostrar la existencia del canal de acupuntura es esa sensación de la que tú hablabas al principio de la plática, cuando te ponen la aguja y tú sientes que el cuerpo se te mueve así como de que no sabes explicar por qué. Y hay muchos estudios que refuerzan que tú no llegas a tocar nervios como para provocar ese dolor. Hay otras teorías que refuerzan que es a través de la estimulación del sistema nervioso que la acupuntura funciona. Hay un mexicano, del que no logro recordar mi nombre, que ha hecho todo un trabajo sobre esta situación. Hay médicos que incluso desacreditan el trabajo de los acupuntores cuando provocamos esta sensación de ki. Y hay personas que buscan poder desarrollar esta sensación de ki a la hora de practicar la acupuntura. O sea, es un tema muy controversial. Muy controversial, sí. Pero algo es cierto. El canal de acupuntura, Pati, no lo vas a encontrar en un cadáver. O sea, cuando ya no hay vida, no se puede dar. Ya no hay. Ya no hay, ya no hay. Ya no hay. ¿Sí? Entonces, el ki vital es justo esa energía que ellos dicen anima a tu cuerpo y que hace que tú estés en este mundo. Y que no es de naturaleza física pesada como son los tejidos, ni tampoco es tan etéreo que no pueda manifestarse en el mundo terrestre. ¿Sí? Entonces, insisto, es un tema muy controversial. Y de ahí que incluso hay una diferencia en las palabras que se utilizan cuando la influencia de la práctica acupuntural es francesa y cuando es oriental. Y ahí viene la parte que hablaban de los canales y los meridianos. En su momento, Soleil de Morán, para que, bueno, y el equipo de médicos que desarrolló este cuerpo de conocimiento para que fuera comprendido por Occidente, hablaban
Y es cierto además que si tú sumas todos los puntos de los canales acupunturales conocidos, te da 365 puntos, como tenemos los 365 días del año, Wow. y que son 24 los 12 canales principales de acupuntura y que podrían emularse o equipararse a los 24 meridianos de Greenwich que seccionan la Tierra para poder leer la hora. ¡Wow! ¡Qué impresión! Cómo me encantaría, y vamos a hacerlo luego, invitar a una amiga que es numeróloga de esas buenasas para que como que se armonice y ella nos dé su interpretación de todos estos números, porque el octagrama se llama, octagrama, Octograma de Fuxi. octograma de Fushi, o sea, por algo son 8 lados, ¿sí? No. Y cada lado estoy viendo que tiene 4 como subrenglones, no sé cómo llamarle. Son trigramas. Son 3. Es trigrama. Yo lo veía con el 4, con el de la Por orilla. el Ajá, pero no marco. por O el sea, el marco marco. se lo pusimos para que se pudiera contemplar el trigrama, ¿sí me entiendes? Y como encerrar todo por la cuestión de energía de lo que representa. Pero si te das cuenta, son trigramas. La línea que está más cerca al árbol representa al mundo terrestre, la de en medio al mundo humano o emocional y la tercera al mundo celeste, Pati. Y está en, no, nunca, o sea, ya había visto tu logotipo, me encantó, se me hizo fascinante, pero no sabía de dónde había salido. Yo hasta, sabes que veía yo como pirámides y dije, son piramiditas las que le puso a Celtic, no, ahora estoy entendiendo. Y mira, tenemos acá un mensaje de Gaby Barragán que dice, yo amo la medicina china, me ha salvado hasta de cirugía. Yo me voy a poner en tus manos para lo de mi vesícula biliar, que todos los médicos me dicen, es cirugía, es cirugía, es cirugía, y ya casi, casi me programan, y yo, pues es que no me duele, porque tengo una dieta. Entonces, con eso yo estoy en paz. Y hubo un médico que, por cierto, aquí está nuestra querida Claudia Torres, que ella lo conoce muy bien, que me dijo, si tú tienes una dieta que no te afecte a la vesícula, tú te vas a morir de otra cosa menos de la vesícula, ¿sí? Así es. Entonces, contigo me voy a poner, también por acá Vianey Hurtado dice, muy interesante acá en Facebook. Pues gracias por sus comentarios, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos entonces con las Pati, preguntas. antes de que Dime. sigas con la pregunta, quiero decirte algo. Mira, con respecto al comentario que hace Gaby, que a ella le han salvado de cirugía la medicina china. Sí, es cierto. Sin embargo, quiero aquí acotar que debemos de ser muy responsables, Pati. Mira, creo que la mejor práctica que debemos tener es no satanizar el progreso que hay en Occidente, ¿sí? Tengo que decirte que hay cierto tipo de enfermedades que nosotros como acupuntores no tenemos permitido tratar legalmente hablando, como es una apendicitis, porque puedes empeorar o enmascarar síntomas que pueden ser importantes para salvarle la vida a una persona. Entonces, si a tu cabina, a tu cubículo llega un consultante que diga que tú te das cuenta, pues que tiene un cuadro, creo que lo más responsable es hacer lo que tú sabes hacer y pedirle que vaya con un médico a que se cerciore, que confirme que el trabajo que tú hiciste está realmente funcionando en el bienestar de la persona, y muy probablemente el médico lo va a hacer a través de estudios, de resonancias y de cosas, de herramientas que ellos tienen para cerciorarse de las cosas, Claro. y que no es malo, Pati. Y con respecto a lo que tú me decías del médico que te dice que lleves tu dieta, yo tengo ganas de decirte desde hace rato algo que yo sé que tú expones tu experiencia personal porque confías en el proceso. Ajá. Tal vez tú no lo sabes, Pati, pero el problema que tú tuviste del esguince hace años está muy relacionado con el problema que tienes en tu vesícula biliar. Creo que sí, me lo dijo el quiropráctico que me puso el tratamiento con la medicina tradicional china. Sí me dijo, me puso un audio
en donde me dijo, a ver, su dedo está relacionado con algunas emociones y no sé qué. Yo dije, ay, Y está sí. relacionado con el hígado, Pati, que el hígado es el Ajá. órgano más grande de nuestro cuerpo. Y fíjate, el hígado dentro de este contexto de la cosmogonía occidental se relaciona con el planeta más grande de nuestro sistema solar. ¿Cuál es el planeta más grande? Urano, ¿no? No, Pues no, Plutón. Plutón. Saturno. Plutón, sí. Plutón, hasta donde yo Ujú. recuerdo. Gaby, ayúdanos porque eso tú lo debes de saber. No es Júpiter, es Ah, es Júpiter el Júpiter. planeta más grande. Ya iba yo Y, a San Google, a San pero Google es para. Júpiter el planeta más grande. Y fíjate, el hígado, que es el órgano más grande para ti, lo que lo llega a desarmonizar es la generosidad excesiva, ¡Au! porque se relaciona justo con el elemento madera. La madera que es la más funcional dentro del punto de vista de la cosmogonía occidental, digo oriental, es el bambú. ¿Por qué? Porque es una madera que fácilmente puede recuperar su figura después de un ventarrón, por ejemplo, sin romperse. ¿Por qué? Porque es sumamente flexible, Pati. Entonces la madera se sitúa entre el agua y el fuego porque precisamente es la bisagra para que tú puedas transformar el miedo en un amor consciente, hablando a nivel emocional. Entonces, todo lo que tenga que ver con las bisagras de